Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural. La Secretaría de Cultura, a través de la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, agradecen su atención. Esta presentación será parte de una serie de pláticas en torno a un documento sumamente interesante. Estoy seguro que hay muchos prejuicios cuando volteamos hacia el pasado, preguntándonos con inquietud sobre muchos aspectos que siguen mostrando un gran interés. Tales prejuicios contemporáneos que vamos arrastrando nublan la posibilidad de alcanzar un juicio imparcial, justo, de los hechos históricos. Varias heridas abiertas parecen conformar las distintas épocas de la historia mexicana. Y son heridas o llagas por la incapacidad de nuestras sociedades de reconciliar mediante un diálogo fructífero y un entendimiento necesario. Así, tenemos heridas por la conquista, el virreinato, la independencia, etc. Uno de los episodios por resolver es el porfirismo y su desenlace final. El presente trabajo desea inscribirse en ese proceso de revisión tan necesario para restañar heridas y afrontar el futuro con mayor confianza. Nada es negro ni blanco, hay una serie de matices en torno a esos polos. Y mientras que no intentemos una reconciliación, seguiremos viviendo en pugna y con odios ancestrales. Haremos ahora algunas consideraciones preliminares. Del 4 al 8 de septiembre de 1905 se reunieron en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, un grupo notable de empresarios del campo mexicano, particularmente del ramo pulquero, con el objetivo de resolver los, entre comillas, males de los trabajadores del campo, y con una fuerte representación del clero, bajo la primacía del obispo de Tulancingo, los representantes del arzobispo de Puebla y del obispo de Zamora, y así también como otros presbíteros y canónigos. Por ejemplo, Antonio M. Agüero, representante de agricultores de Xochicuatlán. La doctrina católica permeó los trabajos representados en dicho congreso. Los vínculos estrechos del clero y las haciendas se revelan, por ejemplo, en el caso del señor presbítero don Miguel Espinosa, representante de la hacienda del Cebadal. También se contó con otras figuras relevantes como Miguel Macedo Enciso, futuro propietario de la hacienda de Tepa el Chico y promotor de la industria pulquera. Él acudió en representación de su padre, Balbino Macedo, vicepresidente en Zempoala. También participaron el delegado del Consejo Superior de Salubridad de México y la presidencia efectiva del Congreso recayó en Refugio Galindo. Este congreso fue la continuación del primero llevado a cabo en septiembre del año anterior, esto es en 1904, en la misma ciudad de Tulancingo. Algunos autores han revisado el contenido de estos congresos agrícolas desde distintas perspectivas.
Por ejemplo, Mabel M. Rodríguez Centeno, en su Borrachera y Vagancia, argumentos sobre marginalidades económica y moral de los peones en los congresos agrícolas mexicanos del cambio de siglo, un artículo muy interesante en Historia Mexicana, volumen número 47 del Colegio de México. Las actas correspondientes conforman un panorama fascinante del pensamiento laboral predominante de un sector patronal rural en las postrimerías del porfirismo. El análisis de los contenidos contribuye a aclarar las verdaderas razones de las discusiones presentadas. Por ejemplo, en el tema del abuso en el consumo del pulque, no era tanto porque los guiara a un criterio humanitario, sino porque la embriaguez de los peones atentaba contra la productividad y contra los mismos intereses económicos de los patrones. A pesar de ello, se descubre la inclinación por apoyar algunos aspectos relacionados con conquistas laborales adoptadas años después. En las conclusiones abordaremos otros aspectos a tomarse en cuenta para una adecuada valoración del Congreso Agrícola. En el discurso del presidente de la mesa directiva se pronunciaron las siguientes palabras de introducción. Cito: seamos pocos o muchos, trabajemos empeñosamente en mejorar en la amplitud de nuestra esfera individual a los trabajadores del campo. Alguien se alentará a seguir nuestro ejemplo y en pos de éste vendrán otros más. En la alocución de bienvenida, el presidente honorario trazó a grandes rasgos el objetivo del Congreso. Cito: dio una descripción a grandes delineamientos de los males morales de los pobres trabajadores del campo, cuya regeneración se propuso al iniciar estas reuniones. Insistió en la verdad de que los peones que más se embriagan y viven en mayor desmoralización son quienes menos ven por los intereses de sus patrones, por lo que mejorando las costumbres de los sirvientes resultaría un positivo beneficio también para los amos. Díaz, Soto y Gama, al hacer una apología del obispo de Tulancingo, José María Mora y del Río, en su artículo Porfirismo y Revolución, puntualiza en relación a los congresos agrícolas efectuados. Cito: de la importancia y trascendencia de aquellos, dan fe, entre otras, las iniciativas de reforma social que en el Congreso Agrícola de Tulancingo se propusieron y aprobaron desde 1904, como si se previera y quisiese atajar la revolución de 1910. Hasta aquí Díaz Soto en su trabajo publicado en El pensamiento de Antonio Díaz Soto y Gama a través de 50 años de labor periodística, 1899-1949, de la UNAM. Por cierto, en el primer Congreso Agrícola, el obispo terminó una acalorada discusión con las siguientes palabras. Cito: haceos amar de vuestros peones, y éstos se os separarán únicamente por la muerte. Contra la embriaguez. Una parte importante de las discusiones del Congreso
incluyó un proyecto de iniciativa de ley contra la embriaguez, realizado por José María Lezama Jr., y en este proyecto se tomó en cuenta medidas ya en vigor en el estado de Tlaxcala. La polémica siempre estuvo presente desde la época virreinal, el consumo del pulque. Por ejemplo, se asentaba en torno al, entre comillas, pulque y sus abusos, lo siguiente. Cito: la bebida que llaman pulque es regional y antigua en estas provincias. Compónese de una planta muy célebre, útil y común, nombrada maguey. Su mal uso ha embarazado mucho desde que se conquistó la Nueva España, porque, aunque universalmente, cuando simple y pura, se tiene por medicinal, la malicia de los indios y su propensión a la embriaguez haya modo de viciarla y alterarla, de manera que priva los sentidos, en grave daño de la salud, y lo que es peor, el mucho desorden y relajación de las costumbres. A esto se ha procurado ocurrir por los medios que vuestra excelencia entenderá de los autores, cuando fuere servido de mandar que se le haga relación de ellos, y aunque no juzgo que lo proveído ha enfrenado y atajado totalmente los delitos y excesos, tengo por cierto que son menos que solían y no tan públicos y escandalosos. Y goza el patrimonio de su majestad por el impuesto de esta bebida mucha cantidad de pesos de renta cada año, costeados al precio de no poco afán y tolerancia. Esta es parte del texto que compone la instrucción que de orden del rey dio el virrey de México a su sucesor el 22 de octubre de 1673. Mostraré ahora un ejemplo de la campaña de descrédito del pulque, la cual inició en el siglo XIX y se tornó feroz conforme avanzaba la centuria siguiente. Tomado de El abogado cristiano de 1906, llamado este artículo de mucho interés para los bebedores de pulque, un texto anónimo, el cual iniciaba con el análisis bacteriológico que presentó el señor don José Donaciano Morales, químico del Consejo Superior de Salubridad, en el Congreso Médico Nacional, el cual decían, cito, daba una idea muy exacta de lo que vale ese brebaje inmundo. También habla de las pulquerías como, cito, un verdadero semillero de microbios de los más peligrosos. Critica el uso de los acocotes como vehículos de transmisión de enfermedades. Toma como verdadero el agregado de la, cito, canina de perro en la fermentación, la producción de ácido sulfídrico en la elaboración del pulque, la costumbre de los carreros de ordeñar los barriles en el trayecto del tinacal a la estación, y para que no se note la merma, completan con agua de las zanjas inmediatas, cito, sin preocuparse si el agua es pútrida y estancada, como generalmente lo es. Pero no terminan ahí las contaminaciones, según este texto. En los furgones del ferrocarril se repiten las probadas por los garroteros, mozos del tren y hasta por los conductores.
se cuenta el siguiente episodio, cito: en cierta ocasión, dos garroteros riñeron por cualquier causa, uno de los cuales resultó descalabrado, y no habiendo agua para lavarle la herida, no tuvieron inconveniente en hacerlo con pulque extraído de las barricas. Naturalmente, para encubrir esta segunda merma, en la primera parte donde encuentran agua, vuelven a llenar los barriles, resultando que al llegar a México cerca del 20% del contenido de aquellos es agua nauseabunda de alguna zanja o charco infectos. Pero continúan las denostaciones, puesto que afirman que en México, además de las contaminaciones de los carreros, en las pulquerías casi nunca se lavan los barriles, cito, porque existe la creencia de que los asientos, mientras más viejos son, mejores cualidades dan al pulque que llega ese día. Para mí me parece increíble la cantidad de invenciones y exageraciones tendientes a desacreditar la llamada bebida nacional. Regresando al Congreso, en su exposición de los motivos de la ley contra la embriaguez, se exhiben la apreciación que se tenía en la época con respecto a los males del alcoholismo. Cito: ese azote cuyo desarrollo, creciente en grado aterrador, ha provocado una reacción creciente en todo el mundo, una verdadera cruzada en la que los higienistas y los sociólogos, los estadistas y los legisladores buscan toda clase de medios para contener el avance de la terrible plaga que llena las cárceles y hospitales, lleva la desolación a muchas familias, degenera y embrutece a las generaciones, envilece y escandaliza a las sociedades y hace sacrificar en áreas del vicio a millares de seres que en la primera infancia perecen víctimas de las consecuencias del alcohol. Se estimaba que en Hidalgo cada hora un ebrio hería o asesinaba a una persona. Realmente es sorprendente que los mismos productores pulqueros dieran cabida a una opinión médica en contrario al consumo desmedido de su bebida. En cuanto a las víctimas infantiles, se comentaba que, cito, si la mortalidad general, pero principalmente la de la infancia, es tan grande en México, en una buena parte tiene la culpa el pulque. Las mujeres del pueblo tienen la perniciosa costumbre de destetar a sus hijos a los 5 o 6 meses de edad con esta bebida, y el resultado no se hace esperar y es peor que la epidemia del cólera o de la peste bubónica. Los atacados de abscesos del hígado, los enfermos del tubo digestivo, el idiota, los enajenados, los epilépticos y los degenerados tienen alcohólicos entre sus progenitores o lo han sido ellos mismos. Hasta aquí la cita, que es del doctor Roque Macouset, El pulque y la criminalidad, un estudio presentado al concurso científico de 1900. Denunciaban incluso que en algunas escuelas rurales los niños se embriagaban. Se hizo hincapié en, cito, el enlace que hay entre el alcoholismo y la ociosidad, especialmente la del llamado San Lunes. La solución era acrecentar las medidas represivas por la policía y la legislación penal, pero eso sí, siempre, cito, inspirado en los sentimientos altruistas de la caridad y el patriotismo. Debería de pactarse entre los propietarios y los peones
un castigo económico por embriaguez correspondiente al descuento de la mitad del salario de un día de jornal. A pesar de las décadas de secularización de la vida pública, los argumentos en contra del alcohol se basaban en su calidad de transgresión a la ley natural y que, cito, es un pecado ante la religión, un vicio ante la moral y un delito ante la ley. Hasta acá la cita. De acuerdo a la propuesta, en la ebriedad intervienen tres elementos: factores físicos, clima, temperatura. De acuerdo al impreso, la embriaguez es más frecuente en el verano y el robo en el invierno. Factores antropológicos, sexo, edad, temperamento, herencia, los cuales, cito, influyen directamente sobre los delincuentes. Y por último, factores sociales, la opinión pública, la organización económica, legislación, educación pública, etc. Estos son los más importantes para el acrecentamiento del problema de acuerdo al Congreso. Así llegamos al final de esta primera parte de la presentación del segundo Congreso Agrícola de Tulancingo, informándoles que la edición de las actas de este Congreso se publicó en 1906 por la tipografía particular de la Sociedad Agrícola Mexicana. Los espero para la próxima. Muchas gracias.